corazón de un barrio suburbano tranquilo, donde las calles arboladas se curvaban suavemente y las luces de las farolas parpadeaban con una calidez hogareña al anochecer. Se alzaba la casa de la familia Vargas. No era una mansión imponente ni un palacio de lujo, sino un hogar cálido y acogedor, donde cada ladrillo parecía resonar con el eco de risas pasadas y futuras. El jardín, siempre cuidado con un esmero cariñoso, rebosaba de flores de temporada que añadían toques de color vibrante, y sus ventanas, amplias y luminosas, dejaban pasar el sol de la mañana y la suave luz del atardecer, bañando el interior con una luminosidad que invitaba a la paz. Era un lugar donde la seguridad no era solo una cerradura en la puerta, sino una sensación palpable que flotaba en el aire, tejida con hilos de amor y devoción. En el centro de esta burbuja de felicidad, más que un mueble o una mascota, residía Max, un majestuoso Golden Retriever de 8 años, cuyo pelaje dorado brillaba bajo el sol como una moneda recién acuñada. Max no era solo un perro, era el centro emocional de la familia Vargas, el eje sobre el que giraban sus días. Su lealtad era un lazo irrompible, sus juegos, un torbellino de alegría, y su inteligencia, una chispa que brillaba en sus ojos de color miel. Poseía una sensibilidad inusual, una capacidad casi telepática para percibir los estados de ánimo de cada miembro de la familia, ofreciendo consuelo con un lametón silencioso o un empujón suave de su nariz. La familia Vargas era un microcosmos de personalidades unidas por el amor y, sobre todo, por Max. Elena, la madre, era la roca del hogar, una mujer trabajadora cuya energía incansable se combinaba con una dulzura infinita. Javier, el padre, era un hombre un poco más reservado, con una calma que solo se rompía cuando la sonrisa de sus hijos o el saludo efusivo de Max iluminaban su rostro. Sofía, la hija mayor, de 15 años, estaba en plena preadolescencia, un torbellino de emociones y nuevas ideas. Inicialmente, su escepticismo adolescente la hacía parecer distante, pero en su corazón albergaba un amor profundo e inquebrantable por Max. Y luego estaba Leo, el hijo menor, de 7 años, cuyo mundo giraba en torno a su mejor amigo peludo. Leo era el más apegado a Max, su confidente silencioso, su compañero de aventuras. Su sensibilidad era notable, su corazón abierto a lo inusual, lo mágico, lo que la lógica adulta a menudo desestimaba. No era necesario que alguien dijera que los Vargas eran una familia feliz. Sus momentos compartidos lo gritaban en cada gesto. Cuando Javier regresaba a casa del trabajo, el sonido de su coche en la entrada bastaba para que Max se levantara de su siesta, su cola comenzara a golpear el suelo con una frenética alegría, y sus ladridos entusiastas llenaran el aire. Un concierto de bienvenida que Javier siempre correspondía con una carcajada genuina. Cuando Elena se sentía abrumada por el estrés del día, Max se acercaba sigilosamente, frotaba su cabeza contra su mano, un gesto que valía más que 1000 palabras, ofreciendo un consuelo silencioso que solo él podía brindar. Con Sofía, Max se convertía en un incansable compañero de juegos en el parque, persiguiendo la pelota con una energía juvenil que desmentía sus 8 años. Sus risas se entrelazaban con los jadeos satisfechos del perro. Y, sobre todo, estaba Leo. Cada noche, Max se acurrucaba al lado de la cama de Leo, su cuerpo cálido y peludo,
actuando como un guardián silencioso contra los monstruos que acechaban en las sombras de las pesadillas infantiles. Era una imagen de pura devoción, una protección inquebrantable que trascendía las palabras. Max era la sombra constante de Leo dentro de la casa. Si Leo iba a la cocina, Max lo seguía. Si Leo subía las escaleras, Max subía también. Sus pasos pesados, pero discretos. Su nariz, a menudo, estaba presionada contra el cristal de la ventana cuando Leo estaba fuera. Sus ojos fijos en el horizonte, esperando el regreso de su pequeño humano. Era un guardián silencioso, un centinela cuya vigilancia no conocía el descanso. Siempre era el primero en detectar un cambio en el estado de ánimo de un miembro de la familia, un ceño fruncido de Elena, un suspiro de Javier, el silencio pensativo de Sofía. En esos momentos, Max se acercaba, ofrecía un lametón en la mano, un empujón suave con su cabeza, un gesto que comunicaba: estoy aquí, no estás solo. Una tarde de verano, el sol aún brillaba con fuerza. Sofía estaba absorta en un partido de fútbol improvisado en el jardín trasero. La energía adolescente la hacía girar y patear el balón con una fuerza imprudente. En un momento de distracción, el balón se desvió de su trayectoria prevista, saltó por encima de la valla y rodó con velocidad hacia la calle. Sin pensarlo 2 veces, Sofía, con la despreocupación de la juventud, corrió tras él, ajena al peligro. De repente, el rugido de un motor se acercó, y un coche, que doblaba la curva de la calle a una velocidad excesiva, apareció en su campo de visión. Max, que hasta ese momento había estado durmiendo plácidamente en el porche, su pelaje dorado brillando al sol, se despertó de golpe. Un instinto primario, ancestral, lo invadió, sin un segundo de vacilación y con un ladrido agudo y desesperado, un sonido que nunca antes habían oído. Se lanzó como un rayo, con una fuerza sorprendente. Empujó a Sofía con el costado de su cuerpo, apartándola del camino justo cuando el coche pasaba rozándoles, el viento de la velocidad despeinándoles el cabello y el olor a quemado del tubo de escape llenando el aire. Max rodó un par de veces, gimiendo levemente, pero no sufrió daño grave. Sofía, conmocionada, se levantó del suelo, su corazón latiéndole a 1000 por hora. Sus ojos fijos en Max, cuya devoción acababa de salvarla de un destino incierto. El incidente, aunque breve, dejó una profunda huella en Sofía y en toda la familia. Era un recordatorio vívido de la valentía y el amor inquebrantable de su perro. Después de este aterrador incidente, Max desarrolló una nueva y extraña peculiaridad, algo que la familia inicialmente atribuyó a la conmoción, pero que Leo percibió como algo mucho más profundo. A menudo se le encontraba sentado en el salón, su mirada fija en un punto vacío de la pared, sus orejas levantadas, inclinando la cabeza ligeramente como si escuchara una conversación inaudible o viera algo que nadie más podía discernir. A veces, soltaba un suave ladrido hacia ese punto, un murmullo que apenas rompía el silencio de la habitación, o se acurrucaba, su cuerpo tenso, como si sintiera una presencia invisible pero palpable. Javier bromeaba diciendo que Max estaba hablando con los fantasmas, y Elena sonreía con indulgencia, atribuyéndolo a la edad y quizás a un poco de paranoia postraumática. Pero Leo, con su corazón abierto y su imaginación desbordante, lo entendió de una manera diferente. Para él, no era solo una peculiaridad, era un secreto que Max compartía con el mundo invisible,
una conexión que iba más allá de lo tangible. A veces, Leo se sentaba junto a Max, mirando el mismo punto vacío, intentando ver lo que Max veía, intentando oír lo que Max oía. Había una insinuación, una sutil, casi imperceptible, de que Max poseía un instinto o una percepción que iba más allá de lo que un perro normal podía tener. Era una pequeña semilla de misterio, plantada en el corazón del hogar de los Vargas, esperando el momento de germinar en algo extraordinario. La calma antes de la tormenta, impregnada de amor y ahora con un toque de lo desconocido. Estaba a punto de dar paso a los eventos que cambiarían a la familia para siempre. El paso del tiempo, que antes parecía una corriente tranquila y constante en la casa de los Vargas, se aceleró de repente, llevándose consigo la vitalidad que una vez había rebosado en Max, el majestuoso Golden Retriever, que había sido el corazón palpitante del hogar durante 8 años. Comenzó a mostrar los innegables signos de su avanzada edad. Sus pasos se hicieron más lentos, su pelaje dorado perdió parte de su brillo, y sus ojos, antes tan vivaces y expresivos, adquirieron una mirada velada de cansancio. La familia, con el corazón encogido, notó los cambios con una preocupación creciente. Las visitas al veterinario se hicieron más frecuentes, cada diagnóstico un golpe en el alma. A pesar de los cuidados más devotos, del amor incondicional que la familia vertía sobre él, en cada caricia, en cada palabra suave. La salud de Max se deterioraba con una rapidez desgarradora debido a una enfermedad irreversible, una que la ciencia aún no podía combatir. Llegó el día en que la voz del veterinario resonó con una tristeza profesional. No hay nada más que podamos hacer. Su calidad de vida está disminuyendo rápidamente. Lo más humano ahora sería dejarlo ir. La decisión fue desgarradora, una punzada de dolor tan profunda que parecía arrancar un pedazo del alma de cada miembro de la familia. La tarde del adiós fue un velo de tristeza y ternura. Leo, con sus pequeños dedos temblorosos, acarició por última vez el pelaje de Max, sus lágrimas silenciosas cayendo sobre la cabeza del perro, mientras le susurraba promesas que solo ellos dos podían entender. Elena, la roca de la familia, luchó por mantener la compostura, un nudo apretado en su garganta, sus ojos vidriosos mientras sentía el último aliento de su fiel compañero. Javier, el hombre reservado, no pudo contener las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Su mano grande y fuerte temblaba mientras sostenía la pata de Max. Sofía, la adolescente, se aferró al costado de su padre, su escepticismo juvenil completamente disuelto en un mar de pena, sus hombros sacudidos por sollozos ahogados. La casa de los Vargas, que una vez había sido un nido de calidez y el eco constante de la vida, se sintió de repente vacía y extrañamente silenciosa. El calor habitual, esa presencia reconfortante que Max siempre había proporcionado, se había desvanecido, reemplazado por un frío penetrante que no podía ser disipado por la calefacción o la luz del sol. El sonido de un ladrido alegre, el suave ronquido junto al sofá, el golpeteo rítmico de una cola contra el suelo, todos esos sonidos, antes tan comunes, ahora eran solo fantasmas en la memoria. La familia Vargas cayó en un profundo duelo, cada miembro lidiando con la pérdida a su manera. La alegría que había sido la esencia de su hogar se desvaneció, dejando una palidez en sus días. Elena, en un intento por ahogar la pena,
Se refugió en el trabajo. Sus horas en la oficina se alargaron y su energía se disolvió en las tareas diarias, dejando poco espacio para el descanso o la reflexión. Javier, el hombre tranquilo, se volvió aún más taciturno. Sus silencios eran más largos y pesados. Sus sonrisas, casi inexistentes. Sofía se aisló en su habitación, sus auriculares puestos, su mundo interior un refugio contra la realidad dolorosa de la ausencia de Max. Sus conversaciones con la familia eran monosílabas, su presencia casi fantasmal. Pero fue Leo quien sintió la ausencia de Max con una intensidad que traspasaba el alma. Su tristeza era un pozo sin fondo, una herida abierta que no parecía sanar. A menudo, Elena y Javier lo encontraban acurrucado en el rincón del salón donde Max solía dormir, abrazando un peluche viejo, sus ojos fijos en el espacio vacío, como si esperara que su mejor amigo apareciera de nuevo. Las noches eran las más difíciles. La cama de Leo se sentía fría y grande sin el calor reconfortante de Max a su lado, y las pesadillas, que Max solía ahuyentar, regresaron con una venganza. La casa, antes bulliciosa con el sonido de los juegos y las risas, ahora era un eco desolador de su ausencia. Cada rincón un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. La pérdida de Max no solo dejó un vacío emocional, también imbuyó a la familia con una sensación de vulnerabilidad que nunca antes habían experimentado. Elena y Javier, que siempre habían confiado en la presencia vigilante de Max, comenzaron a sentirse inquietos por la seguridad de su hogar y, sobre todo, de sus hijos. La sensación de un ojo vigilante se había ido, reemplazada por una creciente ansiedad. El incidente del coche, que Max había prevenido con su valentía, volvió a sus mentes con una claridad dolorosa, magnificando la ausencia de su protector canino. Antes, con Max en casa, no se preocupaban por la puerta sin seguro o una ventana abierta. Pero ahora, cada sonido nocturno, cada sombra en el jardín, los hacía estremecerse. El barrio, que antes parecía un remanso de paz, comenzó a sentirse menos seguro. Los robos menores, que la familia había ignorado, confiando en la presencia disuasoria de Max, ahora eran noticias alarmantes que leían en los periódicos o escuchaban de boca de sus vecinos. Un nuevo tipo de miedo, más primario y desprotegido, se había instalado en su hogar. La muerte de Max fue, sin lugar a dudas, el punto de inflexión. La vida, tal como la conocían, ya no podía volver a la normalidad. La casa, antes un santuario seguro bajo la vigilancia constante de Max, ahora parecía desnuda, expuesta, desprotegida. Su ausencia, que era un dolor punzante en el corazón de la familia, también los expuso a una amenaza latente que la narrativa omnisciente comenzaba a vislumbrar con una claridad aterradora. La creciente ola de robos en el barrio no era solo una coincidencia, una serie de incidentes menores que los Vargas habían desestimado, confiando en la presencia imponente de Max. Eran en realidad la punta del iceberg. Ahora, sin la sombra protectora de su fiel guardián, el peligro no solo parecía inminente, sino que se cernía sobre ellos con una certeza escalofriante, una oscuridad que se preparaba para engullir la luz de su hogar. El silencio que había envuelto la casa de los Vargas desde la partida de Max era un peso constante, una ausencia que dolía en el alma. Sin embargo, en medio de esa pesadumbre, el corazón más puro y sensible del hogar, el pequeño Leo, comenzó a percibir una anomalía, un susurro
que rompía la quietud del duelo. Él fue el primero en notar que Max, su amigo incondicional, no se había ido por completo. Al principio, Leo lo atribuyó a su imaginación desbordante, a su deseo desesperado de que Max siguiera allí. Pero las sensaciones eran demasiado vívidas, demasiado reales para ser meros sueños o fantasías infantiles. A veces, mientras jugaba en su habitación o dibujaba en el salón, Leo sentiría una brisa cálida, un soplo suave que pasaba a su lado, aunque las ventanas estuvieran cerradas y no hubiera corrientes de aire. Era una brisa que, por un instante, traía consigo el leve olor a pelaje mojado y a tierra húmeda, el aroma distintivo de Max después de un paseo bajo la lluvia. Otras veces, al caer la noche, cuando el silencio de la casa era más profundo, escuchaba un suave rasguño en la puerta de su habitación, el mismo sonido rítmico que Max solía hacer con sus patas antes de acostarse a sus pies, o, inexplicablemente, su juguete favorito, un viejo hueso de goma que Max adoraba, se movía ligeramente por sí solo, rodando unos centímetros por el suelo, como si una nariz invisible lo hubiera empujado. Leo intentaba contárselo a sus padres, sus ojos brillantes con la convicción de su descubrimiento. «Papi, mami, creo que Max está aquí. Sentí una brisa y su hueso se movió solo». Elena y Javier, con el corazón roto por su propia pena, se esforzaban por consolarlo. «Cariño, es normal que lo extrañes tanto», decía Elena, acariciando su cabello. «Tu imaginación es muy viva». Javier asentía. «Max siempre estará en nuestros corazones. Leo, pero su cuerpo ya no está con nosotros». Aunque lo consolaban con ternura, no le creían. Sus palabras estaban teñidas de la lógica adulta, incapaces de aceptar una realidad que desafiaba lo tangible. Mientras la familia Vargas lidiaba con su duelo, una sombra se cernía sobre el barrio, no una sombra sobrenatural, sino una muy humana. Marcos y Ricardo, dos hermanos cuya reputación era tan sórdida como sus intenciones, eran conocidos en los bajos fondos del barrio por sus pequeños hurtos y actos de vandalismo. Eran oportunistas, sin escrúpulos, movidos por la codicia y una creencia arraigada en su propia impunidad. Habían estado vigilando la casa de los Vargas durante semanas, observando los patrones diarios, notando la ausencia de Max en el jardín, un perro grande y formidable que había sido una disuasión efectiva. Un perro viejo y lento, había gruñido Marcos a Ricardo una tarde, observando a Max en el porche. «No sirve de mucho. Y ahora que no está, la casa está indefensa. Un objetivo fácil. La muerte de Max, de la que se enteraron por los chismorreos del barrio, fue para ellos una invitación abierta. La consideraban una señal, la oportunidad perfecta para un golpe más grande. Una noche, mientras la familia Vargas dormía, sumida en la tranquilidad artificial que la ausencia de Max había forjado, Marcos y Ricardo decidieron hacer su primera incursión. Con guantes oscuros y herramientas discretas, intentaron forzar una ventana trasera, escondidos por la densa oscuridad del jardín. El ruido que hicieron fue mínimo, apenas un crujido metálico, un susurro de fuerza. Pero entonces, algo sucedió. Un rasguño agudo e invisible resonó en el cristal de la ventana, como si garras afiladas y etéreas lo recorrieran. Los hermanos se detuvieron, confundidos. Ricardo intentó empujar la ventana, pero una fuerza invisible, fría y tenaz, empujó la ventana hacia atrás con una resistencia sorprendente, impidiéndole abrirla por completo.
Marcos, irritado, pensó que se había atascado y volvió a intentarlo. En ese preciso instante, un leve, casi inaudible, ladrido fantasma resonó en sus oídos. Un sonido gutural que no parecía provenir de ninguna parte. Leo, en su sueño, se agitó en su cama, como si ese ladrido espectral hubiera alcanzado el rincón más profundo de su subconsciente. Los hermanos se asustaron, sintiendo una presencia fría y una fuerza invisible que los repelía con una hostilidad que los hizo retroceder instintivamente. Sin decir una palabra, se retiraron, confundidos, molestos, pero no derrotados. A la mañana siguiente, la familia Vargas encontró la ventana trasera intacta, pero con arañazos extraños en el cristal, como si garras invisibles la hubieran rasgado. En el alféizar había una marca de barro inexplicable, una pequeña huella de una pata, del tamaño justo para un perro. Elena lo atribuyó a un gato callejero que quizás había intentado trepar, o a alguna rama que el viento había movido. «Seguro que fue un gato, cariño, ya sabes cómo son». Pero Leo, con una convicción que iba más allá de la lógica, insistió: «No fue un gato, fue Max. Él nos está protegiendo». Sus padres, aunque conmovidos por su fe, seguían escépticos, buscando explicaciones racionales. Esa noche, sin embargo, la presencia de Max se manifestó de una manera que solo Leo podía sentir. Mientras el niño intentaba conciliar el sueño, batallando contra las sombras que la ausencia de Max había traído, sintió un peso familiar en su cama. No era un peso físico, sino una impresión, una caricia invisible en su cabello, el mismo roce que Max solía darle con su cabeza. Una leve vibración se sintió en el aire alrededor de él, una resonancia que calmaba su corazón, y el sonido tenue de un suspiro canino, casi inaudible, pareció rozar sus oídos. No había duda en su mente. Max estaba allí, su guardián, su mejor amigo. Había regresado en espíritu para proteger a su familia. El secreto, el talento oculto de Max, había sido desvelado, aunque solo Leo fuera plenamente consciente de ello. Los hermanos Sombra, aunque desconcertados por lo que consideraban un golpe de suerte que los había disuadido, no se rindieron. La casa de los Vargas, a pesar del extraño incidente, seguía siendo su objetivo más prometedor. Su irritación inicial por la resistencia inexplicable se transformó en una determinación más oscura y peligrosa. Comenzaron a observarla con aún más detenimiento, acechando en las sombras, anotando los horarios de la familia, buscando puntos ciegos en la calle. No se detendrían ante una simple casualidad. Esta vez planeaban un ataque más audaz y calculado, quizás intentando una entrada más directa o esperando el momento en que la familia estuviera fuera de la casa. El susurro del guardián invisible se había hecho presente, pero la sombra de la inminente amenaza aún se cernía sobre el hogar de los Vargas. La irritación que la inexplicable resistencia de la casa de los Vargas había provocado en Marcos y Ricardo se había transformado en una determinación más oscura y peligrosa. Para ellos, lo que había sucedido en la ventana trasera no era una simple casualidad, era un desafío. La casa, que antes parecía un objetivo fácil, ahora era un rompecabezas a resolver, una presa que se negaba a caer. Los hermanos Sombra se volvieron más audaces, más meticulosos. La codicia se mezcló con un deseo de probar su superioridad. Durante días, acecharon en las sombras del barrio,
observando la casa de los Vargas con una paciencia depredadora. Anotaron los horarios de la familia Elena y Javier saliendo a trabajar, Sofía y Leo yendo a la escuela, las idas y venidas de los vecinos. Buscaban puntos ciegos en la calle, ángulos muertos de las cámaras de seguridad cercanas. No se detendrían ante una simple casualidad esta vez. Susurros en el vecindario hablaban de la familia Vargas planeando una corta salida nocturna para una cena de aniversario. O, quizás, un viaje de fin de semana para visitar a unos parientes. Para Marcos y Ricardo, esta era la señal, el momento perfecto para un robo a gran escala. Su plan se volvió meticuloso, casi brutal, en su calculada frialdad. Estudiaron la casa, la solidez de las cerraduras, la ubicación de las alarmas si las había, los posibles puntos de entrada y escape. Decidieron que entrarían por el sótano, un punto más discreto y con menos visibilidad desde la calle. Se armaron con herramientas específicas para forzar cerraduras, y Marcos, con una mirada sombría, incluso llevó un pequeño pie de cabra, un arma rudimentaria pero efectiva, demostrando su creciente desesperación y la agresividad con la que abordarían el asalto. No había vuelta atrás. Esta vez se asegurarían de que nada, ni nadie, se interpusiera en su camino. La casa de los Vargas, antes un símbolo de seguridad y calidez familiar, se convirtió en el campo de batalla definitivo. Ya no era solo un hogar, sino un bastión que debía ser defendido, física y espiritualmente. La narrativa omnisciente se posaba sobre cada rincón, enfatizando la vulnerabilidad de la familia, su inconsciencia ante el peligro inminente que se cernía sobre su propio refugio, las risas de los niños, el aroma a la cena de Elena, la tranquilidad del salón. Todo ello parecía una ilusión frágil ante la sombra que se avecinaba. Esa tarde, la familia Vargas se preparaba para su salida. Era el aniversario de Elena y Javier, y habían reservado una cena en su restaurante favorito. Leo, sin embargo, no dejaba de sentir una punzada de ansiedad en el pecho. Había notado la energía de Max, su espíritu cada vez más agitado, un ligero temblor en el aire que solo él percibía. Intentó comunicar sus temores a sus padres, pequeñas advertencias veladas sobre una sensación extraña en la casa. Pero Elena y Javier, aunque lo abrazaron con cariño, desestimaron sus preocupaciones como nerviosismo por quedarse con la abuela o la emoción de la salida. Solo son los nervios. Campeón. Max está con nosotros. Siempre, dijo Javier, sin saber cuán ciertas eran sus palabras. Al partir, dejando atrás las luces encendidas y las cerraduras echadas, confiaron en la seguridad material de su hogar, ignorando por completo la advertencia silenciosa de Leo y la inminente amenaza. El coche se alejó, y con cada metro que los separaba de la casa, el alma de Max quedó sola, la única defensa, el único guardián frente a la oscuridad que se aproximaba. La hora cero se acercaba. El robo estaba planeado para una hora específica de la noche, cuando la casa estaría vacía y la oscuridad sería total. Un lienzo perfecto para las intenciones de los hermanos Sombra. El reloj en el salón de los Vargas, un regalo de boda, marcaba cada segundo con una solemnidad inusual, cada tic-tac resonando en el silencio como un preludio a la tormenta. Max, el alma vigilante, percibía la inminencia del peligro. Su energía espiritual se condensaba. Una nebulosa dorada que se extendía por la casa, preparándose para la confrontación. El aire se volvió denso,
cargado de una tensión invisible que solo el espíritu del perro podía sentir y que se manifestaba en pequeños fenómenos, un leve susurro en los pasillos, el tintineo casi imperceptible de un adorno de cristal, una corriente de aire frío que recorría el salón a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. El alma de Max, ahora más tangible que nunca en su propósito, estaba lista para luchar, para defender su hogar y a su familia, incluso más allá del velo de la muerte. La noche descendía, y con ella, la sombra inminente de la prueba definitiva. La oscuridad de la noche era un manto denso que envolvía la casa de los Vargas, un lienzo perfecto para las intenciones malévolas de los hermanos Sombra. El silencio en el barrio, roto solo por el lejano ulular de un búho, parecía contener la respiración. Dentro del hogar, el alma de Max, ahora más tangible que nunca en su propósito, vibraba con una intensidad creciente, una nebulosa dorada que se extendía por cada habitación, preparándose para la inminente confrontación. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión invisible que solo el espíritu del perro podía sentir. Marcos y Ricardo, con las herramientas en mano y sus rostros cubiertos por pasamontañas, se acercaron sigilosamente a la casa. Sus pasos eran cautelosos, casi inaudibles sobre el césped húmedo. La hora cero había llegado. El plan era sencillo: forzar la entrada principal con el pie de cabra de Marcos, entrar rápidamente, saquear lo más valioso y desaparecer antes del amanecer. La adrenalina bombeaba en sus venas, mezclada con la arrogancia de la impunidad. Creían que la casa estaba desprotegida, una presa fácil sin su viejo guardián. Ricardo se apoyó contra la puerta, mientras Marcos, con una precisión practicada, insertaba el pie de cabra en el marco. El chirrido metálico fue el único sonido en la quietud de la noche. Era el momento de la verdad. Justo cuando Marcos aplicaba fuerza, sintió una repentina e inexplicable resistencia. El pie de cabra pareció deslizarse, como si una mano invisible lo empujara. La puerta, que debía ceder, permaneció inmóvil. El alma de Max, ahora concentrada en la entrada, se manifestó. No podía ladrar audiblemente ni morder con sus mandíbulas físicas, pero su presencia era una fuerza. Ricardo sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda a la espalda, a pesar de la noche templada. De repente, una lámpara de pie en el salón, visible a través de la ventana principal, comenzó a balancearse suavemente, luego con más fuerza, creando sombras danzantes que bailaban en las paredes. Marcos gruñó de frustración e intentó de nuevo. Al mismo tiempo, una de las persianas de la ventana de la cocina, que estaba entreabierta, se cerró de golpe con un estruendo seco. Los hermanos se sobresaltaron. Sus ojos se encontraron. Una punzada de nerviosismo. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Ricardo, su voz tensa. «El viento, concentraos», replicó Marcos, sudando bajo su pasamontañas. Pero los fenómenos se intensificaron. Un libro grueso, que había estado perfectamente colocado en una estantería del vestíbulo, cayó repentinamente al suelo con un fuerte golpe, resonando en el silencio de la casa. Los hermanos Sombra sintieron una ráfaga de viento invisible empujarlos, una fuerza inmensa que los hizo tropezar. Ricardo cayó hacia atrás, chocando contra los arbustos del jardín. Un jarrón de porcelana en la mesita del vestíbulo se tambaleó precariamente.
Luego cayó misteriosamente cerca de la puerta, rompiéndose en 1000 pedazos. Un sonido que hizo saltar a Marcos, quien estuvo a punto de golpearse la cabeza. La presencia de Max se interponía entre ellos y la casa, moviendo objetos pequeños, creando ruidos extraños, haciendo que las luces parpadearan en los enchufes. Una danza etérea y terrorífica. Llegó el momento de contener la respiración. Marcos, desesperado, logró abrir la puerta principal con un último esfuerzo, un chirrido agónico de la cerradura. La entrada estaba abierta, la casa vulnerable. El triunfo efímero de Marcos se desvaneció, justo cuando dio el primer paso dentro. Una ráfaga de viento invisible, cargada con una fuerza inmensa, lo empujó hacia atrás con una violencia inesperada, haciéndolo caer estrepitosamente en el porche. Al mismo tiempo, un objeto pesado, una maceta del porche, se volcó misteriosamente, derramando tierra y bloqueando parcialmente la entrada, como si una barrera invisible se hubiera materializado. Ricardo, al intentar ayudar a su hermano, sintió que su pierna quedaba extrañamente inmovilizada, como si una presión invisible la sujetara, impidiéndole moverse. Los ladrones, aterrorizados, estaban a punto de escapar, con sus nervios al límite. Pero el alma de Max no había terminado. Su energía se condensó en un punto álgido, un ladrido fantasmal, una vibración de energía pura. Resonó en la casa, una onda de choque que no se oía con los oídos, sino que se sentía en los huesos, ensordeciendo a los ladrones, llenándolos de un terror primordial. Sus ojos desorbitados, sus cuerpos paralizados por una fuerza invisible, los dejó completamente vulnerables. En ese preciso instante, una patrulla de policía, alertada por un vecino que había escuchado los ruidos extraños y las luces parpadeantes en la casa de los Vargas, y cuyo sistema de seguridad manipulado por la energía de Max había enviado una señal silenciosa, llegó a toda velocidad. Los agentes encontraron a Marcos tendido en el porche, con el pie de cabra a un lado, su rostro pálido de puro pánico, y a Ricardo inmovilizado inexplicablemente, intentando liberarse de una fuerza que nadie más podía ver. Los ladrones, encontrados petrificados por el terror y atrapados en situaciones inexplicables, fueron arrestados fácilmente. Sus súplicas de «fue un fantasma» siendo desestimadas como el delirio de la culpa. La familia Vargas, que había regresado a casa, instada por la creciente ansiedad de Leo y una llamada urgente de la policía, observó la escena. Estaban confundidos y asombrados. Leo, al ver la expresión de terror en los rostros de los ladrones y sentir una brisa familiar que le acarició el cabello, una brisa que olía a Max, murmuró con una certeza inquebrantable: «Fue Max». Elena y Javier, al principio escépticos, al ver las evidencias inexplicables, la lámpara balanceándose, la maceta volcada, los arañazos en la puerta y, sobre todo, el terror genuino en los ojos de los ladrones, comenzaron a creer. Elena sintió una presencia reconfortante a su lado, un calor familiar que no podía explicar. Javier sintió un suave roce en su mano, como el lametón de Max. Sofía, que había sido la más reacia a creer en lo sobrenatural, sintió un escalofrío cálido que le recorrió el cuerpo. Era la vindicación de Max, su amor y lealtad, reconocidos y finalmente aceptados por la familia que tanto amaba. El guardián etéreo había defendido su hogar, y su grito silencioso había resonado en la noche.
La noche del intento de robo se transformó en el amanecer de una nueva comprensión para la familia Vargas. La caída de los hermanos Sombra, Marcos y Ricardo fue tan repentina como la revelación de la presencia de Max. La policía, asombrada por las circunstancias inexplicables de su captura, ladrones petrificados, objetos movidos por fuerzas invisibles, el terror en sus ojos, procedió con el arresto. Aunque las excusas de fantasma fueron desestimadas, las pruebas físicas del intento de allanamiento fueron suficientes para condenarlos. El barrio, antes inquieto por la ola de robos, respiró un suspiro de alivio colectivo. La oscuridad había sido disipada y la seguridad, aunque con un nuevo matiz, había regresado. No hubo malentendidos humanos que Max tuviera que redimir en este sentido, sino una profunda reconfiguración en la percepción de la familia. Elena y Javier, los más escépticos al principio, abrazaron lentamente la asombrosa realidad de la presencia espiritual de Max. Se dieron cuenta de que el amor de Max no había sido una simple afección terrenal, sino un lazo que trascendía los límites de la vida y la muerte. La incredulidad se disolvió en un mar de gratitud. La tristeza por su pérdida, aunque aún presente como una herida dulce, se mezclaba ahora con una profunda sensación de asombro y consuelo. La casa, que había sido un lugar de duelo y silencio, se transformó de nuevo en un santuario, no solo por sus cerraduras y alarmas recién instaladas, sino por la bendición inmaterial del amor protector de Max. La familia Vargas encontró una nueva sensación de paz y seguridad en su hogar. Ya no se sentían vulnerables. La casa era ahora, más que nunca, su refugio. Las sombras de la noche no parecían tan amenazantes, y los sonidos extraños no causaban pavor, sino una familiaridad reconfortante. Las cerraduras y los sistemas de seguridad eran importantes. Sí, pero la verdadera protección la sentían en el espíritu omnipresente de Max, un guardián que no necesitaba de puertas o alarmas para cumplir su promesa. Una tarde, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, la familia se reunió en el salón, el lugar que Max tanto amaba. Sus viejos juguetes, que habían permanecido guardados en una caja, ahora estaban esparcidos por el suelo, un pequeño homenaje a su memoria. La conversación fluyó libremente, no con la pesadez del duelo, sino con la calidez de los recuerdos compartidos. Hablaron de Max, de su valentía, de su amor incondicional, de su peculiar hábito de acurrucarse a los pies de Javier mientras leía, o de llevarle a Elena sus zapatillas cuando llegaba a casa. Leo, con su conexión innata con el espíritu de Max, fue el primero en compartir sus percepciones. Sentí su pelo en mi cara, dijo, sus ojos brillantes, y olía a cuando volvíamos del parque. Elena sonrió, una sonrisa genuina. Yo también, cariño. Sentí una brisa cálida, como si me acariciara la mano, justo cuando la policía se llevó a esos hombres. Javier asintió, su voz llena de asombro, y yo sentí un suave roce en mi mano, como si Max me lamiera, justo antes de que abrieran la puerta. Sofía, la que más se había resistido a creer en lo sobrenatural, admitió con un ligero sonrojo. Sentí un escalofrío cálido cuando Leo dijo, «Fue Max», como si algo dentro de mí lo confirmara. Reflexionaron sobre la naturaleza del amor que trasciende la vida, un lazo que ni la muerte podía romper. Comprendieron que Max no solo había sido una mascota,
sino un miembro vital de su alma, un espíritu que había prometido protegerlos y que había cumplido esa promesa más allá de la tumba. La casa de los Vargas, llena de risas, amor y el suave susurro de un espíritu leal, había encontrado una nueva calma, una que era más profunda y significativa que cualquier otra que hubieran conocido antes. La fe de un niño había abierto los ojos de una familia a una verdad milagrosa. Un año después, el tiempo había tejido una nueva capa de vida sobre la casa de los Vargas, no borrando las huellas de la tristeza pasada, sino enriqueciéndolas con un tapiz de alegría y gratitud renovadas. La casa, que una vez había resonado con el dolor de una ausencia, ahora vibraba con un equilibrio restaurado, un testimonio de la resiliencia del amor. Aunque la sombra de Max ya no se proyectaba en el suelo, su presencia se sentía en el calor de cada rincón, en el suave murmullo de la felicidad cotidiana. En medio de esta nueva realidad plena, un pequeño remolino de energía peluda había llegado al hogar Spirit. Un cachorro de Beagle, con sus orejas caídas y sus ojos suplicantes, que trajo consigo una nueva ola de risas y travesuras. Spirit, con su inocencia juguetona, había llenado parte del vacío físico, pero el espíritu de Max seguía siendo una presencia amada, sentida en las pequeñas señales, los sutiles recordatorios que solo la familia Vargas podía reconocer. Leo, ahora un año mayor y más seguro de sí mismo, continuaba siendo el más conectado con el espíritu de Max. A menudo, susurraba secretos al aire, o compartía sus juegos y sus dibujos con la presencia invisible que sabía que lo escuchaba. Era una conexión silenciosa, pero inquebrantable, una amistad que trascendía el reino de lo visible. La familia Vargas, con la valentía de Max aún resonando en sus corazones, se había convertido en fervientes defensores de los animales, inspirados por la lealtad de su guardián etéreo. Se involucraron activamente en la causa de la adopción de animales mayores, aquellos cuyas vidas se estaban desvaneciendo en los refugios y en los cuidados paliativos para mascotas, asegurando que los últimos días de un compañero peludo estuvieran llenos de dignidad y amor. Organizaron eventos de recaudación de fondos para refugios de animales locales, compartiendo la historia de Max, aunque de forma velada, como un poderoso relato de lealtad canina y la increíble intuición de un perro, sin revelar los elementos sobrenaturales a todos para inspirar a otros. Javier, impulsado por la sensación de seguridad que Max había proporcionado, se unió a una patrulla vecinal para mejorar la seguridad del barrio, sus ojos ahora más vigilantes, su propósito más claro. Elena, por su parte, se ofreció como voluntaria en un refugio local, dedicando horas a acoger y cuidar a animales abandonados. Su forma de devolver a la sociedad el amor incondicional que habían recibido era su forma colectiva de honrar el legado protector de Max, de asegurarse de que su amor continuara extendiéndose más allá de su propia casa. La historia llega a su final en el porche delantero, un lugar que había sido testigo de tantas alegrías y tristezas, y donde Max solía tomar sus siestas al sol. El sol de la tarde se ponía, pintando el cielo con pinceladas de oro, naranja y rosa. La familia Vargas estaba sentada, el nuevo cachorro, Spirit, durmiendo pacíficamente a los pies de Leo, su pequeño cuerpo suavemente agitado por el sueño. Leo estaba absorto en un libro de aventuras, sus ojos siguiendo las líneas con una concentración silenciosa. Elena y Javier lo miraban con un cariño que desbordaba sus corazones.
su paz palpable en el aire. De repente, una suave y cálida brisa los envolvió a todos. No era el viento del atardecer. Esta brisa, inexplicablemente, olía ligeramente a perro mojado y a hierba recién cortada, el inconfundible aroma de Max después de un paseo en un día lluvioso. El viejo columpio del porche, que había estado inmóvil, comenzó a balancearse suavemente, con un leve crujido rítmico, aunque no había una corriente de aire visible que lo impulsara. Leo levantó la vista de su libro. Una sonrisa tierna y sabedora se dibujó en sus labios. Sus ojos se dirigieron a un punto vacío en el césped, justo donde Max solía acostarse. Por un instante fugaz, una luz tenue y dorada pareció brillar allí, como el reflejo de un pelaje bajo el último rayo de sol. Antes de desvanecerse tan rápido como apareció, era la huella eterna de Max, el guardián invisible, siempre presente, siempre amado. Un recordatorio silencioso de que el amor verdadero, el amor incondicional, nunca muere. Si esta historia removió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.